Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis queridos hermanos. En el momento que ustedes vayan a ver la transmisión de este video, Dios les bendiga grandemente. Les saludo con mucho gusto. Yo soy la sierva del Señor Normita de Esquivel. Y bueno, pues continuamos con la lectura del libro de Mateo que hemos comenzado. Y bueno, nos quedamos en Mateo capítulo 3. Por lo consiguiente, vamos a Mateo capítulo número 4. Vamos a orar, mis hermanos y hermanas. Señor amado, en esta hora, papá Dios, bendecimos y alabamos tu nombre, Padre Santo, Padre Celestial. Te agradecemos todas tus infinitas bondades y misericordias, Padre bendito. Bendito sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, Padre, ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Todo nuestro ser, Padre eterno, que a ti te pertenece. Te pedimos, Padre celestial, tu preciosa y poderosa presencia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos des esa sabiduría, ese entendimiento de tu bendita palabra. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Señor, como es debido y adecuado, Señor, que debamos entender esta palabra, Señor, como tú quieres que la entendamos, Señor. Usa tu palabra, Padre, porque poderosa en gran manera es, eficaz, Señor, más certera, Señor, que cualquier otra cosa que pudiera, Señor, haber en esta vida. Tu palabra es certera y es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor, y penetra a los huesos y a los tuétanos. Padre, usa tu palabra con poder en esta hora y nos dejamos guiar por tu santo y bendito y poderoso Espíritu Santo, Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 4. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene como un título y dice Tentación de Jesús. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es el versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, gloria sea al Señor. Voy a leerlo en la Biblia de Reina Valera. Vamos a leerlo, vamos a darle lectura al mismo capítulo, los mismos versículos. Dice así, leímos del 1 al 11. Dice así, aquí en Reina Valera tenemos un título que dice Tentación de Jesús. Me gusta mucho cómo dice en lenguaje actual, porque el título en esta Biblia de lenguaje actual, en este capítulo 4, dice, Jesús vence al maligno, Jesús vence al diablo. Amén, gloria a Dios, ese título está muy bonito, poderoso, amén. Dice, Jesús vence al diablo. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer
todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Y Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en ninguna trampa. Amén, gloria a Dios. Dice: por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillares delante de mí y me adorares. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adora a Dios y obedécelo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servirle a Jesús. Amén, gloria a Dios. Mira qué hermosa esta porción de la Biblia. A mí me encanta, me súper encanta esta porción que acabamos de leer. Y bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Varias cosas, ¿verdad? Varias cosas nos está la palabra del Señor hablando. Pero una de las principales, acuérdate que la palabra de Dios siempre es para reflexionar, para meditar, y ya que ya que la hayas leído, vas a meditar, vas a profundizar y vas a mirar, mi hermano, mi hermana, qué es lo que vas a aplicar de la bendita palabra del Señor para tu vida. ¿Qué es lo que vas a aplicar de la palabra de Dios para tu vida? Y bueno, aquí, de todo lo que nos habla, que son varias cosas, fíjate la importancia, digo, qué maravilla y qué hermoso que nuestro Señor, nuestro Maestro Yeshua nos enseñe, el Hijo de Dios nos enseñe la importancia que tiene el ayuno en nuestras vidas. Acuérdate, en ese momento él era un hombre natural como cualquier otro. Claro, tenía la poderosa presencia de su Padre Celestial, tenía la presencia del Dios Altísimo, pero era esa persona vulnerable como cualquier ser humano. Entonces tenía debilidades, entonces tenía también tentaciones, por lo cual ese maestro, ese Señor Yeshua HaMashiach, ese Salvador nuestro, nos enseña la importancia que tiene, mis hermanos y hermanas, para nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como creación del Eterno, la importancia que tiene para nosotros el ayuno, porque así como la tuvo para nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, él nos enseña la importancia que tiene el ayuno. A mí me fascina y me encanta, de verdad, siempre me ha fascinado desde que comencé a leer la bendita palabra del Señor. Esta porción, esta parte de Mateo 4, a mí, bueno, varias, ¿verdad? Varias son de mis favoritas. Bueno, entre ellas Mateo 4 es una de mis favoritas porque me recuerda y perfectamente es, mis hermanos y hermanas, ver entendible la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que podemos ser tan fuertes como nos propongamos, y no quiero que me malinterpreten, Normita, como que lo más fuerte que nosotros mismos nos propongamos. Entonces, ¿Dios qué? O sea, me refiero a la parte que a nosotros nos toca, mis hermanos, porque si bien dejamos a nuestro Dios obrar en nuestra vida a través de la obra poderosa de su presencia en nuestra vida, de su Santo Espíritu y de su palabra, si bien lo dejamos obrar y actuar, también nos toca a nosotros como sus hijos, como los hijos de Dios, y tenemos una responsabilidad muy grande de hacer la parte que a nosotros nos toca para que nuestra vida espiritual no se venga abajo, para que nuestra vida espiritual esté fortalecida, para que nuestra vida espiritual esté con esa fortaleza, esa fuerza que debe de tener, y en un equilibrio bueno y bien fuerte, mis hermanos y hermanas, estar
espiritualmente hablando. Así es de que nuestro Maestro, el Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús, nos da esa gran enseñanza de cómo, si bien nosotros pues nos sería difícil, ¿verdad?, ayunar a lo mejor 40 días como lo hizo Él, pero Él nos pone esa muestra muy importante de que Él, así como lo hizo Él, nosotros lo podemos hacer, y es muy importante entender esta parte, y Él no lo hace claramente. No, a mí me encanta que la palabra de Dios, yo siempre digo, la palabra de Dios no es enredosa, la palabra de Dios es certera, es clara, transparente y va al grano. Y ahí nuestro Señor nos hace perfectamente, claramente, transparentemente entender que si bien seguimos sus pasos, que si bien seguimos el instructivo perfecto, vamos a obtener como resultado buenas cosas, vamos a obtener como resultado beneficios en el crecimiento espiritual. Y así como Él nos enseñó a llevar una vida en la parte espiritual de nuestra relación con Él, en la parte del ayuno, así como Él nos lo enseñó, mis hermanos y mis hermanas, y vemos, ¿verdad? Veíamos ahí cómo el enemigo lo llevó y cómo nos lo describe y todo lo que dice. Si bien así como lo hizo, así tenemos que hacerlo nosotros también, mis hermanos y hermanas, porque si Él, imagínate, nada más pongámonos a pensar, piensa tú esto, y si Él era el Hijo de Dios, y si el enemigo lo quiso tentar, y no solo lo quiso tentar, sino lo tentó, y si Él, que era Hijo de Dios, o sea, a mí, ¿qué me va a poder hacer el enemigo? O sea, me va a querer hacer, pero pedacitos, mis hermanos y hermanas. Y si tú no te fortaleces en tu vida de creyente cristiano, en tu vida, en tu caminar con el Señor por medio del ayuno, déjame decirte que estás en un riesguísimo muy grande en tu vida espiritual, mi hermano, mi hermana, porque es una de las cosas que hacen fuerte en la espiritualidad al Hijo de Dios, al creyente de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, hay que poner en práctica el ayuno. Hay que poner en práctica el ayuno, porque ahorita vamos a ver cada punto de los cuales el enemigo le iba diciendo a nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí hay 3 partes importantes, y la número 1 está en la primera tentación que él le vino a hablar, ¿verdad? Que le decía que si en verdad eres hijo de Dios, le decía que le ordenara a esas piedras que se convirtieran en pan, si en verdad eres hijo de Dios. ¿Qué le contestó Dios nuestro Señor? Y aparte de estas, ahorita ya comencé con la primera, y vamos a verla bien, luego la segunda y la tercera. Pero aparte de eso, de esas 3 que le mencionó el enemigo, la importancia, mi hermano, mi hermana, de que ¿qué hacía Dios, qué hacía el Señor Jesús, nuestro Señor, al hablarle al maligno, al contestarle a él? Fíjate bien, es algo importante que tú y yo debemos de tomar en cuenta. ¿Sabes qué hacía? Todo lo que él le decía se lo contestaba conforme a la palabra bendita del Señor. No había nada de las cosas que él le contestaba conforme a sus propias palabras, conforme a su propia habla que él quería hablarle. No, todo, fíjate bien y medita en esto. Porque eso es poderoso, mi hermano, mi hermana. Medita en esto, eso es poderoso, que el Señor, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, le contestaba todo conforme a la palabra de Dios. Todo lo que él le iba diciendo, él le decía, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahorita vamos a ver qué le contestó el Señor nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y aquí en el número 2 también lo que le dijo y lo que le contestó, y en el 3. Pero lo que quiero que tomes para ti, para mí, en esta parte como hijos del Señor, como criaturas del Dios Altísimo, es que así tú debes también de memorizar la palabra del Señor. Porque, mi hermano, nada más dime, yo de verdad veo tanta gente que dice que es cristiana y no se sabe a veces ningún versículo bíblico, no se sabe a veces ningún salmo o varios salmos. A lo mejor ya tienen varios tiempo en el camino del Señor y no memorizan la palabra del Señor. Eso está muy mal, mi hermano, mi hermana. Eso es esa situación no te va a llevar a nada bueno en tu vida cristiana. Y no aporta para tu crecimiento, no aporta para tu espiritualidad, para nada.
para nada te lo digo de verdad, porque el Señor, nuestro Salvador, nuestro Yeshua HaMashiach, le contestaba al enemigo cada vez que le venía y le decía algo. Era poderoso sus contestaciones, porque todo se lo contestaba conforme a la bendita palabra del Señor. Mi hermano, mi hermana, pero dime tú, ¿cómo vas a hacer cuando el enemigo venga y te diga, no sé, estás en una circunstancia difícil por la calle, cuando vas por la calle y te empieza a dar como temor? Si no tienes la palabra de Dios memorizada en tu mente, mi hermano, ¿cómo vas a contestarle al enemigo? ¿Cómo vas a dar una contestación como nuestro Señor Yeshua nos da el ejemplo? No se va a poder. Yo me recuerdo que de los salmos, de los que me he aprendido, de los algunos que me he aprendido, me encanta decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, me encanta decir el salmo 23 en todo momento, ¿no? Me encanta decirlo, si es por la mañana, en la tarde, en la noche, me fascina decirlo, porque dice cosas poderosas que Dios hará por nosotros. Y una de ellas, de varias que habla el Salmo 23, una de ellas fuerte, poderosa, grande, de varias de ellas, vuelvo y repito, es esta frase, esta parte, ese versículo que ¿sabes? Me llena de poder, me llena de autoridad, pero no mía, no de poder mío, no de autoridad mío, me llena de poder y de autoridad de mi Padre Celestial, y me da me reviste de esa fuerza y de esa fortaleza espiritual. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu collado me infundirán aliento. Y de ahí sigue diciendo varias promesas, varias cosas que el Señor hará hacia tu vida, hacia mi vida, si nosotros le creemos a la bendita palabra del Señor. Pero es necesario, mi hermano, mi hermana, memorizar la palabra del Señor. Es necesario que memorices, pero fíjate, yo te quiero decir algo que es bien importante y quiero que lo tomes mucho en cuenta. Es bien importante, ¿verdad? Que pienses en no memorizar la palabra como luego, ¿verdad? Dicen, como un loro o como un periquito, ¿no? O nomás me la grabo y me la memorizo y me la aprendo de memoria, pero no la razono ni la medito. No, siempre que tú vayas a grabarte la bendita palabra del Señor, tú tienes que irla leyendo, meditando. Por eso se dice que debemos de meditar en la palabra del Señor, porque a medida de que la lees, número 1, número 2 la meditas, número 3 se va memorizando. Ajá, así es la manera correcta, porque así es como tu mente, tu cerebro va captando, va tomando esas partes importantes de lo que tú estás leyendo de la palabra del Señor, y ya para cuando el enemigo venga, así como con nuestro Señor Jesús fue, tú entonces ya tienes esos versículos poderosos en tu vida memorizados. Y viene el temor y la angustia y tú le hablas con palabra del Señor. Y viene una tentación y entonces tú estás en esa situación y entonces tú le contestas con palabra del Señor. Y entonces viene un pensamiento de que, ay, tus hijos estarán en peligro, ay, tus hijos, tu esposo, entonces tú le contestas al enemigo y a sus ángeles mandará cerca de todos los que le aman, para que los guarde en todos sus caminos, y en las manos los llevará. Y entonces así, mi hermano, mi hermana, es la manera correcta que debemos de contestar al Señor nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a ver estos 3 puntos ya para finalizar esta porción de lo que le habló al Señor. Y dice así, dice el 1, acordémonos, dice que le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y muy poderosamente y certeramente nuestro Señor Jesucristo le contestó, no solo, de aquí en la Reina Valera dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios, de la boca de Dios. Y aquí en el lenguaje actual dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ah, qué hermoso traducido está aquí. Amén. Si dices amén, sí, por supuesto. No solo de pan vive los hijos del Señor, no solo de pan, de pan físico, sino de todo lo que Dios nos dice, y nosotros oyéndolo y obedeciendo, y eso te va a revestir de una fortaleza y de una fuerza en tu vida espiritual, para cuando venga el enemigo con tentaciones, con situaciones, tú estás pero bien reforzado, bien fortalecido. Amén, gloria sea al Señor. Dice entonces la siguiente porción, la 2, ¿verdad? La tentación 2, ahora sí que la tentación número 2 dice, le dijo entonces, si en verdad eres hijo de Dios,
tírate de abajo de esto alto donde estaban en ese momento. Te estoy parafraseando, dice, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios manda a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Amén. Sí, sí, mira, el enemigo, ¿verdad? Bien malvado y tentador, ciertamente, sí, ciertamente, porque la Biblia dice, no, la Biblia no dice al Señor a sus ángeles mandará, por supuesto, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y sí, amén, ¿verdad que sí? Y entonces el enemigo le llegó con la palabra, ¿verdad? Y el enemigo le llegó diciendo la palabra y el Señor dice, sí, pero también la palabra de Dios dice que no tentaremos al Señor nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Amén, amén, amén. Dices amén conmigo. Dice entonces el siguiente, dice el 3. Dijo entonces en el versículo número 8, mira, dice, por último el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillares delante de mí y me adorares. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces el maligno, el diablo, se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Amén. Dices amén conmigo, gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Sí, amén. Qué tremendo, ¿verdad? El enemigo y qué perverso que ya por último le dijo, mira, ves todos esos países, ves todas esas ciudades serán tuyas, todas esas riquezas, si postrado a mí me adorares. Y entonces el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo le contestó y le dijo, vete, Satanás, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y mi hermano, mi hermana, y fíjate que le contesta ya al último. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Amén, amén. Y dices amén, sí, amén. Qué maravilloso y para que veas lo poderoso que es tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro lenguaje, en nuestro hablar, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como nos está dando aquí el ejemplo en el libro de Mateo cuando fue la tentación, pero también no solamente es la tentación, nos habla en Reina Valera, pero en la versión lenguaje actual dice Jesús vence al diablo, ¿verdad? Fue la tentación, pero también fue que Él venció. Y así como pone ese ejemplo, mis hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús, te aseguro que el mismo ejemplo está queriéndotelo dar a ti, a mí, para mi vida, con todos estos puntitos que en este momento la palabra del Señor nos recuerda, nos habla que debemos de ejercerlo, que debemos de trabajarlo, leer la palabra del Señor, meditarla, memorizarla, hacer ayuno sin faltar, mi hermano. No puedes sacar de tu vida cristiana, no puedes sacar de tu caminar cristiano la bendita palabra del Señor, ni meditarla, ni leerla, ni meditarla, pero tampoco el ayuno. No puedes hacer a un lado el ayuno, no puedes omitir el ayuno, tienes que hacer tu ayuno, pero no nada más dejar de comer por dejar de comer, sino tienes que estar ese día que lo ofrezcas privado de estar peleando, privado de estar con contiendas, privado de estar en situaciones que a Dios no le agradan, y en ese día que te ofrezcas el ayuno estar lo más espiritual posible. Y no con esto digo que los demás días no, por supuesto que sí, pero ese día aún más, mi hermano, mi hermana, y estar leyendo la palabra del Señor y estar meditando en ella, estar memorizando, a lo mejor ver una película de la Biblia, ¿verdad? A lo mejor
de esto de Mateo en películas si tú quieres, o leerlo, o unas alabanzas, lo que tú quieras, pero tienes que comer alimento espiritual ese día que ofreces tu ayuno. Y no olvides leer y memorizar la palabra del Señor, porque es lo que en gran manera nos está enseñando esta porción de la palabra de Dios, que así como venía el enemigo y le decía a nuestro Jesús, a nuestro maestro, con palabra del Señor, el maligno le hablaba, pues con misma palabra del Señor, el Señor nuestro Jesús le contestaba. Y el maligno, si tú haces todo esto, mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué pasará? Al final, como muy buen resultado, el enemigo huirá de tu vida, huirá, no podrá más resistir estar ahí donde una persona alaba a Dios, busca al Señor, lee su palabra, la medita y hace todas esas cosas, ofrece ayuno. El maligno, ¿sabes qué? Va a huir, así como nuestro Señor Jesús le dijo al final. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Amén. Así vendrán los ángeles del Señor a servir tu vida, a servir mi vida, si así hiciéramos en este orden que nuestro Señor nos llama a que trabajemos en ello, a que lo hagamos. Y dice el Señor, los ángeles míos del cielo vendrán y te estarán cuidando, vendrán y te protegerán, vendrán y te ayudarán por cuanto tú obedeciste a mi palabra, por cuanto tú memorizaste la palabra mía y la obedeciste, por cuanto tú ofreciste fielmente de todo tu corazón el ayuno, no solamente con carga y decir, ay, tengo que ofrecer ayuno, sino de todo tu corazón me lo ofreciste. Por cuanto todo esto va a pasar, dice Dios, el enemigo va a huir de tu vida y voy a mandar por lo consiguiente a los ángeles de Dios, a los ángeles del cielo, a que estén respaldándonos, cuidándonos y siendo ayudadores de nuestra vida. Pues la gloria sea al Señor, mi hermano, mi hermana. Hasta aquí vamos a dejar esta porción de la palabra del Señor. Solamente nos faltó una porción pequeña del libro de Mateo capítulo 4. Nos quedamos del 1. Leímos del 1 al, ahorita te lo digo, del 1 al 11, ¿sí? Y si Dios nos lo permite, le damos continuidad en la siguiente porcioncita que nos queda del libro de Mateo capítulo 4. Dios les bendiga grandemente y pongamos en práctica la palabra del Señor. Recordemos mis hermanos, recordemos. Recuerda que la palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene? No estás cumpliendo con el Señor realmente. Si no eres hacedor de ella, ¿qué chiste tiene, mi hermano, mi hermana? Lo que importa y lo que sí es de gran peso y de importancia para Dios nuestro Señor es que la practiques, es que la vivas, es que la hagas. Amén. Dios te bendiga grandemente, mi hermano, mi hermana. Si Dios nuestro Señor nos permite, con su favor, nos vemos en el siguiente video para terminar esta porción del libro de Mateo capítulo 4. Bendiciones. Hasta luego.